Eso que nos une es absolutamente esencial. Hay que avivar en el laico esa conciencia viva de estar llamado directamente por Cristo a una tarea de amor que no la va a hacer el Padre por él. Esto es Levantando el Velo, María Paula Gallegos, el padre Mauricio, de tanto tiempo ya caminar juntos, y Antonio Torres, padre Mauricio Baraya. Hoy teníamos un tema basándonos en una lectura que el padre Mauricio nos recomendó y con el tema que hemos estado tratando en estos días también en el canal, que es los laicos, ¿no? ¿Cuál es la función de los laicos en la iglesia? Entonces la lectura es de von Balthasar y se llama ¿Quién es un cristiano? La idea es, el formato que vamos a tener es que cada uno expone, pues empezamos con el padre Mauricio, pues con respecto a esta lectura que viste, que te llamó la atención, qué cosas quieres comentar, y poder después entonces darle la palabra a Antonio para que pueda comentar. Padre Mauricio, cuéntanos también un poquito quién es Hans Urs von Balthasar, jesuita. Preséntenoslo un poco para que tengamos ese background. Muchas gracias. Pues nada, un saludo a todos. Qué bonito poder estar de nuevo con ustedes en este encuentro del canal, la iniciativa de reflexionar, compartir, crecer juntos en la fe. Me parece pues una apuesta maravillosa. Así que, pues en primer lugar, de nuevo, felicitaciones. Von Balthasar, bueno, es un jesuita que entró en la compañía de Jesús. Él era de Suiza, de habla francesa, alemana, y un hombre supremamente culto. Decía su amigo Henri de Lubac que quizás era el hombre más culto del siglo XX, una expresión supremamente sorprendente y muy grata. Es un teólogo que ayudó en el Concilio Vaticano II y que muere en 1988, dejando una tarea y una obra teológica supremamente rica, hermosa. También el Papa Benedicto XVI fue amigo suyo personal y el Papa Juan Pablo II lo quiso hacer cardenal. Él fallece vísperas de esa ceremonia del cardenalato y él no era obispo, era todo un homenaje y una manera de señalar a un autor supremamente rico, a los grandes maestros de la fe que nos pueden ayudar en el camino enormemente. Ese es un poquito el panorama de von Balthasar. Muy bien, ahora si quiere, padre Mauricio, entremos un poquito en el tema. La inquietud original nuestra es una inquietud muy global y que creo que en la lectura de este texto de von Balthasar es bastante significativa y es la parte del ministerio de los laicos. ¿Qué lugar deben ocupar los laicos en la iglesia? Es como la pregunta. Bueno, sin duda una tarea demasiado grande, ¿verdad? Ustedes pudieron acercarse al texto, es de una riqueza extraordinaria. Pues, ¿quién es un cristiano? Es la pregunta que se hace Balthasar ante un panorama en el que hay muchas respuestas que él considera insuficientes, parciales. Le hace mucho caso a las filosofías de moda, pero que de pronto dejan de lado las verdades más profundas del Evangelio. Entonces, por eso el afán de este libro, me parece que él desea desde la palabra de Dios dar una respuesta y una meditación. Y el texto se hace un poco de pronto, a veces un poco denso, precisamente por este diálogo tan vivo que tiene con todas las posiciones que están palpitando a su alrededor. Pero realmente nos quiere situar en lo esencial, en lo profundo.
y nos remite al fundamento del nombre cristiano, a Cristo mismo, y pregunta cuál puede ser la relación que hay entre esa acción maravillosa de Cristo y nuestra pobre acción. ¿Puede haber algún tipo de comunión cuando Él es el Señor de la gloria, el Redentor, y nosotros, pues, pobres pecadores, ¿no? Y él empieza a encontrar unos puntos de convergencia, respetando la soberanía maravillosa de la acción única de Cristo, pero además la posibilidad que Él nos da de estar unidos a Él mediante la fe, mediante un acto de obediencia amorosa que nos permite unirnos, ser unidos a esa obra redentora y ejercer nuestra tarea, nuestro papel en el mundo. Ese quizás podría ser el punto nuclear de la reflexión que él propone. Eso es general para todos los cristianos, para todos los bautizados. La preocupación que tenemos nosotros, que venimos teniendo nosotros ahorita, en el canal y dentro de nuestra vida misma, en este, llamémoslo así, retorno a la iglesia ya desde hace casi 4 años, es cuál debe ser el lugar que nosotros como laicos ocupamos dentro de la estructura de la iglesia. Si quiere, padre, plantearlo en términos de cuál debe ser la relación entre el clero y los laicos, o cuál debe ser, es decir, María Paula viene afirmando en el canal, en una serie que está haciendo, que ser laico no se es laico por descarte, es decir, no se es laico porque le faltó un hervor para ser clero, o porque la carne le ganó, o porque el Señor lo olvidó a uno, sino porque el Señor lo escogió como laico, con un ministerio propio dentro del mundo, en ese concepto tan fuerte de Jesús, que dice que están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, que es en esa línea que el laico ha sido escogido, seleccionado, llamado, vocado con una vocación de estar en el mundo y de desarrollar en el mundo un ministerio propio que se une al ministerio del sacerdote, al ministerio ordenado, pero se une a él en busca de la eficiencia de la acción de Cristo en el mundo. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, la reflexión de Baltasar, a lo que yo alcancé a percibir de este libro, es sin duda que eso que nos une es absolutamente esencial y que no lo podemos dejar de lado, ¿no? Hay un mandato principal al amor y a entregar la vida, en donde nos llame el Señor. Y hay una apertura continua de cualquier bautizado a escuchar de Dios mismo el llamado a la misión. Y la misión te la entrega Él, nos la entrega el Espíritu, a cada quien según lo que Él ha pensado. Y invita a una entrega apasionada, directa, concreta, a esa tarea que Él te propone. Normalmente, en tiempos quizás recientes, o bueno, dentro de la iglesia, ha habido esta reflexión de que el papel del clero se ha sobredimensionado de alguna manera como el que dirige absolutamente todos los carismas y dirige también a los laicos y son como su brazo extendido en el mundo. Y esto me parece que es inexacto, no. Al clero se le otorga un servicio a la iglesia en cuanto al sacramento, al ministerio, a la enseñanza que debe cuidar, proteger, ¿no? Pero esto no puede ser
el papel, digamos, sobredimensionado que hoy se tiene, y al mismo tiempo la timidez que puede pasar por la mente del laico de decirle, no, en eso sabe usted, encárguese usted, lo que diga el padrecito. Entonces, pues es muy simpático. En un texto, Baltasar hablaba de que el clericalismo se lo inventaron los laicos. Cuando él reflexiona que Moisés en la montaña está hablando con Dios, y cuando está de cara al pueblo, le dicen, no, habla tú directamente con Dios, que su voz es demasiado fuerte. Y entonces le dan el papel a Moisés, renunciando al contacto directo con el Señor, al diálogo de oración, de tú a tú que se requiere frente a Dios, ¿no? Entonces, el papel del clero está dibujado dentro de una estructura que tampoco se puede deshacer. No se pretende decir, bueno, entonces todos vamos a hacer exactamente lo mismo. No, se conserva el plan originario, la estructura fundacional, pero hay que avivar en el laico esa conciencia viva de estar llamado directamente por Cristo a una tarea de amor, de entrega, de santidad, que no la va a hacer el Padre por él, que no va a hacerla el clero por él. Es asumir la propia responsabilidad delante de Dios. Y en esto, pues él da las características, él da las pistas por dónde caminar. Sí, ahí es donde yo creo que se centra el tema de lo que estamos aproximando nosotros. Tomé un texto de don Baltasar que me gustó mucho. El centro de gravedad de la Iglesia se desplaza inconteniblemente del estado religioso y sacerdotal al estado laico. El laico, como iglesia orientada al mundo y enraizada en él, es el verdadero eje del reino de Dios en la tierra. El clero es tan solo una fuerza auxiliar, y la vida de los consejos evangélicos solo existe para recordar a los laicos en forma simbólica que ellos tampoco son simplemente mundo, que el reino de Dios tampoco ha llegado definitivamente. Yo creo que cuando Baltasar menciona esta frase, hay que, me parece, entenderla en la ironía con que él precisamente no está de acuerdo con esa opción. Creo yo que está criticando una descripción de la iglesia en esos términos. Por eso me gustaría acercarme, digamos, a la página original. Pero porque hay una serie de tendencias en el mundo, al menos en donde cuando él se estaba moviendo, en las cuales había propuestas incompletas. Y yo tengo yo entendido que esta es una de esas, ¿no? Sí, creo que es en ese sentido que él lo dice. Sin embargo, me parece que hace como un llamado de atención, padre, sobre la situación de la iglesia actual. ¿Sí? Yo creo que más que el clero sea una fuerza auxiliar, el clero lo que corresponde es un caminar como hombro a hombro. Lo que debemos buscar es un caminar hombro a hombro entre el clero y los laicos. Yo creo que hay una parte de toda la situación de la iglesia que le corresponde a los laicos, como una vocación propia, lo que estamos diciendo. Una vocación propia que se desarrolla en unión y en armonía con el sacerdote. Es decir, yo pienso que el sacerdote es decir, que todos somos sacerdotes, ¿verdad? Por el bautismo. ¿De acuerdo? El sacerdote es el presbítero, el que preside la asamblea de los sacerdotes, siendo todos sacerdotes.
siendo todos sacerdotes. Una de las condiciones importantes allí es que es el que preside, no es el que asume el sacerdocio de los demás, de los laicos, que es lo que vemos corrientemente hoy en día. Hoy en día, si entramos a ver, a criticar un poquito la situación de la Iglesia, no desde un punto de vista teórico, sino desde un punto de vista real y práctico, lo que vemos es que la Iglesia se centra prácticamente en lo litúrgico, desconociendo toda la realidad del mundo. En mi visión de la realidad, lo que corresponde, es decir, nosotros nos nutrimos de la presencia de Cristo en la liturgia. Vamos al mundo y regresamos a la liturgia, regresamos a la Eucaristía a celebrar lo que hemos logrado, si quiere usted, conquistado en el mundo a partir de la gracia que recibimos en los sacramentos. Pero no podemos limitar la acción de la Iglesia, y yo creo que eso está sucediendo a la acción litúrgica. Sí, porque estamos dejándole todo el campo de batalla, que es allá en el mundo, se lo estamos dejando libre al enemigo, se lo estamos dejando libre a Satanás. Vayan, a los laicos les dice, vayan ustedes allá, yo no sé a qué ni cómo, porque eso, yo no sé de eso, yo sé de la liturgia, yo no sé qué hay que hacer allá. Y precisamente donde nosotros empezamos a proponer la necesidad de ministerios laicales orientados a la conquista del mundo, orientados al mundo, orientados a llegarle al mundo. Y eso lo vemos con claridad en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, ¿sí? Donde nos habla de ministerios y carismas. Y como uno los puede entender, son ministerios para todos, carismas para todos, pero que han sido, diría yo, como secuestrados por el clero, y solo se aplican a él. Solo el clero enseña, solo el clero es profeta, solo el clero tiene, llamémoslo así, la visión trascendente. Leamos el texto, padre, me gustaría. Es corto. Sí, adelante, sí, sigue. En el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ese punto me parece que es muy importante. Diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Creo que el texto habla por sí solo, ¿no? El texto habla por sí solo. Más adelante insiste. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Creo que ahí hay una propuesta que hasta donde yo puedo ver, padre, está olvidada en su mayor parte. Olvidada.
Sí, yo creo que, no sé, lo que voy entendiendo es que tampoco se trata de que como efectivamente en la enseñanza, en la práctica, en la predicación, el clero ha tenido quizás una gran afán, como decía en un momento Baltasar, de contar las ovejitas en la iglesia y de afanar para que se viva la fuerza de la Eucaristía, el compartir la predicación. Quizás hizo demasiado énfasis y en un momento dado se malcomprendió que lo eclesial y cristiano era la celebración litúrgica y el encuentro orante y reflexionante de la palabra en la asamblea, que era un elemento y es un elemento absolutamente esencial. Pero, ¿qué pasa con el laico? Pensó que ser cristiano era estar en la asamblea y olvida que ser cristiano es estar en el mundo, la asamblea litúrgica, la Eucaristía, el año litúrgico, la confesión, todo eso es alimento por el que Cristo al creyente de la iglesia, cualquier bautizado, nos nutre, nos sostiene, nos levanta para ir al mundo, para ir a la acción dentro de este mundo al cual vino Cristo a redimir. Entonces, me parece que el riesgo de rescatar el papel del laico proponiendo que entonces tome las tareas del clero dentro de la asamblea y entonces reemplace al padre, pues me parece que es una reivindicación que sigue teniendo el mismo problema. Entonces, démosle dentro de la asamblea y dentro de la Eucaristía un papel del sacerdote. No, yo creo que es al contrario, desde este nutrirse auténtico de la palabra, desde este estar delante de Cristo, continuamente abierto, en disponibilidad de escucha, enseñarle al laico cómo, como bautizado, va al mundo y no es uno más, un hombre cualquiera. Tiene una serie, tiene un estilo de vida, tiene una fuerza de lo alto, tiene una gracia que lo acompaña en sus batallas. Y allí es donde va a encontrar esa tarea, esa misión, al mismo tiempo, naturalmente, dentro del conjunto eclesial, que también se reavive su palabra, su participación, ¿no? Pero que por esa reivindicación de un papel más activo dentro de una liturgia que era supremamente pasiva para el laico, pues sigamos enfocándonos a estar dentro de la iglesia y entonces luchando, tú tienes este papel, yo el otro. No, espérate. Es que Cristo va al mundo. No olvides. Padre, que te quería decir una cosita ahí. Con respecto al texto que Antonio estaba leyendo ahorita de Corintios, pues yo me quedé pensando un poco en qué es el cuerpo, ¿no? Al final decía como que se necesita de todo, o sea, uno no puede, ¿cómo es que es? Que el ojo no, así también el cuerpo no se pone de un solo miembro, sino de muchos, ¿no? Entonces yo creo que obviamente no es sustituir, pero sí es que uno tenga, o sea, también entender cuál es el miembro de nosotros dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Yo pienso, Pala, y respecto a lo que decía el padre Mauricio, que precisamente ese es un error que cometen los sacerdotes. Pensar que la única manera de vincular a un laico a la iglesia es darle una función litúrgica. Claro, eso no es. Claro. Eso no. Entonces, el laico hoy en día, el laico que está muy interesado, le dicen, ¿por qué no se mete de diácono? Claro. Y si se mete de diácono, dejó de ser laico y perdió su función, y perdió su lugar, y perdió su capacidad de ir al mundo y enseñar en el mundo.
porque es que el sacerdote no puede ir al mundo. Y se enseña, Padre, de acuerdo a esto que nos dice San Pablo, se enseña, y a toda la enseñanza del Señor, se enseña con el ejemplo, se enseña con los hechos, pero se enseña también con la palabra. ¿Con la palabra? La palabra explica los hechos. Claro. Los hechos ratifican la palabra. Eso me parece que es fundamental tenerlo presente. El laico debe prepararse no para una función litúrgica. La función litúrgica está en la celebración de la asamblea. No es el hecho de ser ujier o repartir la Eucaristía, la función que le corresponde al laico. El laico tiene una función por derecho propio, desde el bautismo, una función como ministro de la palabra y de la fe entre los hombres. Y debe prepararse y debe organizarse con el presbítero, que es el que preside a los sacerdotes. Como sacerdote, como profeta. El laico debe ir al mundo como profeta, y el profeta habla, y el profeta reúne a la gente, y el profeta le cuenta la historia de Jesús y la propia a la gente. Eso es fundamental, y eso no lo vemos ocurrir, Padre, en las parroquias hoy en día. No. Hay un avivarse poco a poco, y sí se está haciendo, hay una conciencia grande. Pero, perdón que le haga una pregunta que hacía yo alguna vez. Sí. ¿Dónde? Porque no lo hemos encontrado. Nosotros fuimos a nuestra parroquia cuando regresamos a la iglesia y le dijimos al párroco, al padre Frank, muy querido por demás, muy atento, estuvo en nuestra casa en las circunstancias duras y difíciles que hemos vivido, ha sido muy cálido también, así como usted mismo, ha sido muy cálido. Pero cuando le ofrecimos, le dijimos, mire, padre, nosotros tenemos esta experiencia, estos conocimientos, estos años. Se quedó mirando y dijo, pues aquí podrían llegar ustedes quizás a ser lectores y tal vez a repartir la Eucaristía. Claro. Qué pena, padre Frank, si nos oye, espero que algún día nos oigan. Esa no es la función del laico. Claro. Ese no es el ministerio propio del laico. No es a eso a lo que hemos sido llamados, porque hemos sido llamados por nombre propio, como en Jeremías. Me has seducido y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. Pero no me has agarrado para ser sacerdote. Me has agarrado para ser laico, para ir en la plenitud de la vida cristiana a enfrentar el mundo allí donde están los problemas. Para que esos hombres que encontramos allá, sí, reciban el poder de la gracia de Cristo y atrapados por ese poder de la gracia de Cristo, vengan a la Eucaristía y ya no tengamos una iglesia donde el 10 o el 20% máximo de los cristianos, de los católicos van a misa, sino haya verdaderas asambleas de toda esa comunidad que se mueve allá, que ha perdido la fe, que ha perdido la esperanza, que tiene que acudir a filosofías novedosas, budistas, hinduistas, porque no está encontrando en su parroquia. Sí. En el lugar propio no está encontrando. Cuando va y busca o se ofrece, le contestan eso. Sí. Entonces va a tener un tipo con las capacidades intelectuales, no sé, de un presidente de una empresa, con las capacidades organizacionales de esas personas y le va a decir, oiga, aquí lo dejo leer. Oiga, no. Aquí lo dejo repartir la Eucaristía. Sí. Oiga, aquí me ayuda usted a ubicar a la gente. Eso es un irrespeto, padre. Sí, yo creo que se queda efectivamente muy corto, pero a lo que yo creo que se está apuntando dentro de la iglesia es desde las capacidades que tenemos como ministros, ayudar a una formación que el laico está reclamando. Oiga, yo quiero conocer la palabra porque necesito ir al mundo, primero para que la palabra a mí me transforme, pero segundo, porque yo también tengo la posibilidad en mi ministerio profético de compartir la palabra y yo también quiero tener fundamentos, yo también quiero tener
reflexión profunda, auténtica, que nutra mi vida y me permita actuar en el mundo con la sal del Evangelio, con la luz que he recibido y poder ser luz del mundo y sal de la tierra. Y yo creo que en eso hemos faltado. Quizás nos hemos contentado con, y no es poco, ofrecer la celebración eucarística y tratar de tener una predicación que tenga esa fuerza nutriente, pero no basta. Hay que dar muchísimo más para que mi sacerdocio común, mi bautismo florezca con todos los dones y carismas que el Espíritu me quiere regalar. Y tenemos que ayudar a eso. No lo estamos haciendo. Quizás estamos cortos. Yo creo que el clero, me perdona, padre, con todo el cariño que le tengo y con el debido respeto, pero yo creo que el clero en general no está corto, está supremamente corto. Tiene miedo del laico, le tiene miedo al laico, ¿sí? Y lo que ha hecho es, voy a ser un poquito atrevido y usted me lo permite, si usted me lo permite. Yo creo que lo que ha existido es que el clero en general, con excepciones, lo que ha hecho es mantener al laico en un estado de minoría de edad espiritual, porque le da miedo, y le da miedo eso que usted está diciendo, que el laico le vaya a quitar el puesto. Pero es que el laico no le corresponde toda esa parte, ni la parte litúrgica. Eso no es lo propio del laico. En ese caso, pues se va a un seminario y busca lo que sea, ¿sí? O como mínimo, si es casado, pues se ordena como diácono. No es eso lo que el laico está reclamando. Está reclamando el derecho que le da el bautismo a ejercer su ministerio en el mundo en coordinación con la iglesia, en coordinación con los párrocos. Eso es un elemento fundamental. La formación sí la están reclamando, pero usted sabe, padre, que eso es supremamente escaso y supremamente pobre, que la formación que se da es supremamente pobre, que en el momento que el laico tiene una opinión divergente de la del sacerdote, va para afuera. Y se lo digo por experiencia propia. Sí. Por experiencia propia, y en este caso no voy a decir el nombre, es una persona a quien mucho cariño. Hace bastantes años comenzamos un trabajo con él en su parroquia en Bogotá, y un trabajo que empezó a dar muy buenos resultados. Convocamos a la comunidad a partir de un documento que él me presentó, que era el Directorio Nacional de Pastoral Parroquial de la Conferencia Episcopal Colombiana, y llegaron 90 personas supremamente interesadas y empezamos a trabajar, y en un momento dado él me dijo: usted lo que quiere es quitarme el puesto. Ahí hay las miserias humanas que también nos acompañan. Hombre, yo lo entendí, y como le digo, le tuve y le sigo teniendo cariño, y después lo volví a ver con cariño. Sí. Yo no me resentí con él porque entendí su posición, entendí su problemática, que es la problemática de la gran mayoría del clero actual, por lo menos en Colombia. No solo en Colombia, en todas partes. Sí, yo creo que, digamos, al margen de experiencias negativas que siempre son dolorosas, sí hay un problema de fondo, y ese es el problema que, digamos, sería hermoso poder abordar de modo maduro, auténtico, profundamente evangélico, ¿no? A mí me ha gustado mucho el texto de Baltasar porque habla mucho, si te diste cuenta, la palabra el cristiano adulto, ¿no? El cristiano adulto, ¿no? Pero al mismo tiempo dice, cuidado cuando se entiende mal el cristiano adulto, y él propone, ¿quién es el cristiano adulto? ¿Quién es el que ha dejado de ser menor de edad? Y se fundamenta en la palabra, se fundamenta en San Pablo. Miren, a ustedes les puedo dar ahora
carne y alimento sólido, dejen de estar queriendo beber solamente leche. Pero dice, ¿y quién es? ¿Hacia dónde apunta San Pablo? Entonces empieza a ver la madurez cristiana en ese saber unir la propia vocación a la cruz. El adulto que es capaz de escuchar, de renuncia, de morir a sí mismo, y empieza a decir, oh, atentos, ¿quién es un cristiano adulto, no? Y da unos parámetros de una seriedad que a mí me parecen, como te digo, una vez más, sin desconocer el problema real y las experiencias un poco chocantes y dolorosas que muchos laicos hayan podido tener, son palabras que uno creo que estamos invitados a escuchar, ¿no? Entonces, ¿quién es ese cristiano adulto? Y él lo propone, aquel que es capaz de estar en escucha permanente. No aquel que dice, yo ya soy adulto, yo ya sé qué quiere Dios de mí y dejo a Dios a las espaldas y yo ahora ya me lanzo, yo ya sé qué es el amor. Dice, cuidado, el cristiano adulto siempre está atento a la palabra de Dios porque continuamente es capaz de dejar sus planes por el plan del Espíritu, ¿no? Cita San Pablo cuando va a ir a evangelizar y dice, el Espíritu no nos lo permitió. Yo tenía unos planes, pero tuve la madurez suficiente, la docilidad de corazón auténtica para escuchar una voz del Espíritu que me cambió mis planes. No importa, muero a mis planes, continúo. Tengo un instinto de obediencia, fíjate la palabra obediencia, que parecería ser precisamente la de el niño inmaduro que no se atreve a hacer más. No, y dice, no, el cristiano adulto sabe. Ahora, Padre, una cosita ahí. Sí, adelante. De eso que tú estabas diciendo ahorita con respecto al cristiano adulto es el que puede escuchar. Pienso que ahí hay un punto importante, de pronto me gustaría que cada uno diera su opinión con respecto a esto que voy a decir, y es, yo creo que en el momento en el que realmente se escuche, o sea, el clero nos deje hablar y escuche lo que uno le dice, y también uno escuche, o sea, cuando empecé uno a trabajar en conjunto, tanto el clero como el laico, pues va a poder realmente encontrarse esta función de cada persona, ¿no? Dentro de la iglesia. Lo que yo he visto, por lo menos lo que yo he intentado acercarme en el momento de poder proponer cosas, es que a uno le cortan un poco las alas porque en el momento de uno querer hacer, como que no hay una recepción o una ayuda mutua de decir, bueno, hagamos esto otro, que cada uno me diga qué piensa con respecto a eso. Sí, a mí una cosa que decía usted, padre Mauricio, que me parece que no marca la realidad, que no enmarca la realidad, y es hablar de experiencias negativas cuando es una actitud general. No estamos hablando de experiencias negativas, estamos hablando de una actitud general del clero, una actitud de base, de fondo, la de mantener al laico, una de dos, o no logra darle un lugar donde se pueda expresar, o mantenerlo en edades de minoría espiritual y ponerlo simplemente a hacer trabajitos en la liturgia. ¿Y a dónde lleva eso? El que tiene una profunda vocación como predicador, por ejemplo, un laico con una profunda vocación llamado a Dios como predicador, termina en las iglesias protestantes, porque allá sí le dan el espacio. En la iglesia católica se lo niegan, le cierran las puertas. No en experiencia ocasional, es una actitud de fondo. No hay un lugar para el laico que tiene un llamado profundo del Señor. Entonces, el reto que nos pone el Señor en este momento es un reto muy grande, Padre. En Colombia, la iglesia católica está perdiendo gente en cantidades. El clero no se da cuenta porque sigue llenando sus iglesias de 400 personas. Y no se da cuenta de que si antes iba a misa el 100%, después el 80%, el 60%, hoy en día no llega al 10 o al 20 de las personas que van a misa, porque no les dan el espacio, porque no les dan el espacio de desarrollar un ministerio. Sobre las homilías habla usted, padre,
leyendo al Papa Francisco, decía una carta de alguien, él hablando de que las homilías deben ser cortas, y él decía que alguien, una persona muy conocida para él, le decía, mire, encontramos la misa perfecta, no hay homilía en esa misa, no hay homilía. Nosotros lo hemos hecho, nosotros lo estamos haciendo, ¿sí? Con el debido respeto, predicaciones equivocadas que enseñan cosas que no son. Y llevamos esa consulta a la arquidiócesis. Mire, el padre fulanito está diciendo esto, sin el nombre, para no echar a nadie a la guerra. Sí, eso, no es esa la idea. Está diciendo esto, ¿usted qué opina? Y tenemos el documento en que el canciller nos contesta, el canciller de la arquidiócesis de Bogotá. Y los cambios en la liturgia simplemente que van resaltando a la persona. Y cualquiera que le diga algo distinto, simplemente lo silencia. Claro. El pastor que no escucha a las ovejas no es un pastor, es un tirano. Y los tiranos no tiene uno obligación de caminar con ellos. Uno camina con los pastores, que son hermanos, porque el gran pastor es Cristo. Pero uno no tiene obligación de someterse a tiranos que no escuchan. Sí. Y que solamente escuchan al pequeño séquito que forman alrededor de ellos para que los aplaudan y le digan que todo está lindo y nunca le lleven la contraria. Porque fíjese, padre, que el cura, lo digo, usted sabe en qué sentido se lo he explicado, el cura es el cura de almas, es el párroco. En propiedad del cura es el párroco, ¿verdad? No es el sacerdote en general. El cura de almas es el párroco. El cura habla, pero nadie le puede decir en la Eucaristía, en la homilía, decir, padre, no estoy de acuerdo y opinar. Eso no se puede. Eso no se puede. Uno al máximo que lo hace con la cabeza. Pero si te fijas... Pero él nunca escucha, Antonio, yo creo que, digamos, me parece que un poco bueno, no sé, creo que las generalizaciones es difícil constatar si es absoluto o no. Pero nada es absoluto, estoy de acuerdo. De acuerdo. Y sin embargo, volvemos a insistir, digamos, ¿acaso entonces es el papel del laico tener una participación en la predicación de la Eucaristía? Volvemos a centrarnos otra vez dentro de la iglesia. No necesariamente. Yo creo que volvemos un poco al tema, ¿no? Pero padre Mauricio, sobre eso que usted acaba de decir, perdón, sí. Eso existía. Eso lo cambió el Papa San Juan Pablo II, que los laicos pudieran predicar en la Eucaristía. De hecho, yo prediqué muchas homilías en la Eucaristía, muchas, sí. Entre los años 70. No, yo no creo que la idea sea recuperar eso, no, ese no es el lugar propio del laico. A eso me refiero. No, sí. no creo que sea ahí. Es en la llamada y en la acogida de la persona. Lo que pasa es que las actividades de una parroquia no pueden limitarse. Y digo, limitarse con el respeto que corresponde a la Eucaristía, claro. Claro. Pero de la Eucaristía tiene que emanar algo mucho más fuerte y poderoso, que son las asambleas de los creyentes. Las asambleas donde los creyentes se van formando, van caminando para que no sea una vez a la semana. Nosotros en alguna época manejamos una comunidad. Nosotros teníamos reuniones los miércoles, teníamos una asamblea menor, una asamblea mayor los sábados por la tarde, teníamos formación los sábados en la mañana y la reunión, en esa época trabajábamos en una parroquia, un párroco que nos colaboró mucho, con el que trabajamos muy, muy en llave, que fue el padre Jorge Micolta, en Cristo. Sí. Nosotros nos reuníamos, padre Mauricio, lo hemos comentado, desde el desayuno hasta el mediodía, en diferentes tipos de actividades y reuniones dentro de la iglesia, donde los laicos tenían una capacidad y una posibilidad de participación enorme en todas esas asambleas. Participación en testimonios, participación en predicación, participación en enseñanza de la Escritura. Creo que son opciones muy válidas y que hay que retomar sin, creo yo, la necesidad, digamos, de, poner un contraste
de polémica, pero sí abrir espacios. La escucha inicialmente a la que yo me refería, María Paula, es la apertura a la escucha a la palabra de Dios como eje fundamental, ¿no? Naturalmente que la escucha entre nosotros es absolutamente también necesaria, es el estilo de la sinodalidad que quiere el Papa promover, ¿no? Y por eso, hablando de este sínodo del 2023, ha querido abrir espacios de escucha para escuchar esto que están ustedes diciendo, que Antonio está teniendo estos deseos y estos anhelos y no encuentra espacios, que tú dices, yo necesito ser escuchada porque tengo una iniciativa y se me echa para atrás. Yo creo que esos espacios se están abriendo. Creo que tampoco tenemos toda la claridad, ¿no? Los padres tenemos una formación quizás en la que de pronto se nos ha dado una estructura muy definida y nos da miedo, quizás haya miedos, ¿no? Eso también es cierto. También hay miserias humanas. Los padres no dejamos de ser, pues, igual de pecadores que cualquiera, ¿no? Amigos pecadores todos, ¿verdad? Somos compañeros de camino, ¿sí? Pero qué hermoso que a mí me parece la oportunidad de conocer maestros de esta hondura que dan una palabra tan certera y que empiezan a quizás sacudir la estructura, ¿no? Y eso también es muy válido. Y el Papa Francisco no le tiene miedo a eso. Hay algunas cosas en las que él dice, bueno, por ahí yo no voy, ¿no? Este tema de esas sínodos de la iglesia alemana en las cuales él estaba muy abierto y es siempre muy abierto a la escucha de lo que están promoviendo, pero hay ciertas cosas que con su autoridad tampoco tiene miedo a ejercerla y decirles, no, miren, bendición de parejas homosexuales no tiene lugar en la iglesia. Hombre, pero es que es lo que queremos proponer. En esto no los puedo acompañar y lo hace con un sumo respeto, con el peso de su papado, pero es un papa que está abriendo este tipo de dimensiones. Me parece que hay que estar atentos. No sabemos mucho, yo te confieso, tampoco tengo las fórmulas exactas de cómo abrir esos espacios en la parroquia, pero hay que avivarlo. Creo que tenemos elementos maravillosos. Yo no sé si en algún momento abrir espacios de empezar a estudiar palabra de Dios, pero abriendo. En la parroquia tenemos el que está enseñando los cursos de palabra, es un laico, ¿no? Andrés, nuestro compañero Andrés, que conoce la palabra y le encanta. Yo digo, hombre, adelante. Y invita a más personas a formarse en palabra de Dios, etcétera, ¿no? ¿Cuántas personas se forman con Andrés? Los grupos pueden ser de unos 15, 20 de vez en cuando, según lo que él va proponiendo en cada semestre, pero el que está dando esa formación es Andrés, ¿no? Y yo digo, adelante, tú te has formado, estás tomando tus cursos y quieres compartirlo con todos los hermanos, maravilloso, se están dando, no son espacios, yo digo, pues ideales, modélicos, pues no, yo no, ¿quién soy yo para decirlo? Pero se están dando, ¿no? Y creo que en un lenguaje positivo, sin olvidar, y me parece que antes de que lleguemos a un cierre, esta palabra me gustó mucho, la reforzó Baltasar y la toma de San Ignacio. Sentir con la iglesia. La iglesia no es el clero, pero el espíritu eclesial ha de estar siempre buscando la armonía de este cuerpo que somos todos y en el que deseamos compartir la riqueza que he experimentado. El Señor es mi Salvador. Venga, celebrémoslo. Bueno, pero ahora salgamos al mundo, compártelo, contagia. Hombre, que vengo herido del mundo. Venga, aquí está. Soy también sacerdote del perdón, etcétera, ¿no? Eso me parece que en teoría es muy bonito. Yo le podría seguir contando experiencias negativas.
Por eso no hace falta, ¿no? puede ser que yo generalice un poquito más de la cuenta, porque no son 2 o 3. Lo que yo creo que corresponde en este momento es que el laico se abra espacio, se abra brecha. Y un canal de YouTube lo que hace es eso, abrir espacio en un derecho propio que viene del espíritu. Porque el espíritu nos hace fundamentalmente hermanos. El clero da la impresión de haber sido formado para ser superiores jerárquicos de los demás. No hermanos que presiden. Sí, a mí también me da risa, pero no como hermanos que presiden a sus iguales, a sus hermanos, sino superiores jerárquicos. Sométanse a mí y en muchos casos sométanse a mis deseos. Y me parece que esos son errores gravísimos que corren por todas partes en la iglesia y que la tienen anquilosada y que la iglesia está en este momento perdiendo gente en cantidades. El grupo religioso que más, por estadísticas, que más pierde gente en los Estados Unidos es la Iglesia Católica. Deserciones en cantidades permanentes. En Alemania, ni hablar. Además de la prácticamente deserción en masa, que es ese sínodo que es prácticamente un sínodo en rebeldía. Es una deserción en masa. Es un cisma lo que hay en Alemania. En este es muy, muy doloroso, muy doloroso. Está a punto de ya oficializarse un cisma de la iglesia alemana. Por todas partes la iglesia está en esa crisis. Las vocaciones sacerdotales, claro, reducidas en Irlanda, que era una de las fuentes grandes de vocación religiosa. El año pasado creo que hubo una vocación religiosa, un sacerdote que se ordenó, uno en Irlanda, padre, en Irlanda. ¿Sí? Es una situación crítica la de la iglesia y el clero no suelta, el clero no permite que el laico participe de verdad. Padre Mauricio, usted sabe, aprecio inmensamente sus palabras, a veces no estoy de acuerdo. No pasa nada, se vale. Muchas veces sí, pero lo que más aprecio es que usted nos escuche. Usted nos escuche sin hacer lo que le he dicho que tantos y la mayoría es. ¿Usted no está de acuerdo conmigo? Yo no voy. Cierro la puerta. Sí. No, yo creo que tenemos que seguir con este esfuerzo y el esfuerzo que ustedes están haciendo es bello, es valiente, es hermoso. Hay que seguir orando, seguir pidiendo el Espíritu de Cristo, no desanimarnos. El Espíritu de Cristo es también espíritu eclesial. Y amando a la iglesia, yo creo que esto está en sus corazones. Vamos buscando espacios, buscando tareas, buscando alternativas, porque aquí lo que nos mueve es el amor de Cristo y el amor. Y si amamos a Cristo, amamos lo que Él ama, ¿no? Ahí también había una propuesta bellísima. Por lo tanto, Cristo amando al mundo y amando a la iglesia, tiene que estar esto también en nuestros corazones. Y este esfuerzo del canal creo que tiene esta intención. Hay un amor que palpita y queremos buscar espacios, alternativas, propuestas, difundir el amor que me ha salvado y que he conocido. Y por eso, pues aquí estamos, aquí estamos en la medida de nuestras posibilidades y que la parroquia nos deje. Nosotros no volvimos a la iglesia porque hubiera una necesidad económica o de algún orden de eso, ni social. Permanecimos 21 años por fuera. Regresamos a la iglesia porque creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Porque creemos que la iglesia es la obra fundamental de Jesucristo y es su voz en la tierra, la iglesia toda, ¿de acuerdo? No es solo los sacerdotes, la iglesia toda, ¿sí? Desde Jesús, desde los apóstoles, desde los padres de la iglesia, desde los concilios, desde los documentos de los papas, desde la vida de los santos, desde el pensamiento de los teólogos, es allí donde nosotros nos alimentamos permanentemente para dar un mensaje coherente,
y conciso y profundo a la gente que nos escucha. Para ustedes, todos los que nos escuchan, esto es Levantando el Velo, el padre Mauricio Baraya. Insisto, a quien le tenemos una estima y una gratitud inmensa por la actitud que ha tenido con nosotros, especialmente en las épocas tan difíciles del año 2020. Esto es Levantando el Velo, María Paula Gallegos, padre Mauricio Baraya, Antonio Torres. Un abrazo para todos ustedes, un abrazo al padre Mauricio, extensivo a todos. Si les gustó, a mí me gustó, por lo menos, la conversación. Si les gustó, denle like, suscríbanse, no se les olvide suscribirse. Una vez mira y se le olvida suscribirse, para nosotros es importante. Tenemos metas a las cuales llegar para poder abrir estos espacios que entendemos indispensables para la iglesia de hoy. Un abrazo a todos. El Señor los bendiga. Padre Mauricio, una oración de cierre, por favor. Un saludo también a todos ustedes. Aquí estamos con Levantando el Velo, sin duda tomándonos un cafecito y hablando con transparencia, pero creo que sobre todo con mucho amor. El amor no ha faltado y esto es lo que nos une. Que el Señor nos conceda esa gracia inmensa de seguir en su servicio, en el lugar y espacio que Él nos haya dispuesto a cada uno. Dios los bendiga a todos.